y concluye incluso en una forma diferente de hacer la autoevaluación institucional, esa que normalmente hacemos cada año por cumplir un requisito, como muchas instituciones hicieron en ley, para poder seguir con vida legal. Y se elaboraron su PI, no sabemos de qué forma, pero lo hicieron y se sostiene, ¿cierto? Pero como cumplimiento de un requisito, cuando se va a ver cuál es el grado de apropiación de estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad en general, de la filosofía de la institución, muy escaso. Entonces comenzamos a notar, y ustedes mismos conmigo, ¿cierto?, participamos de la evaluación institucional y nos dimos cuenta de que esa institución, siendo muy buena, tiene muchas cosas que organizar, ¿cierto? Y estamos en ese proceso. Y uno de esos pues es organizar institucionalmente el concepto que tenemos sobre competencia y sobre evaluación y sobre calificación. Entonces el decreto 1290 surge en 2009 dándole respuesta a un requerimiento del magisterio, que cuando uno hace el análisis el reclamo era sencillo, nos quedamos con el 230, pero quiten el 5%. O sea, ¿qué le estábamos diciendo? No, es que te tienen que perder más. De una institución de 2000 no puede ser que 100 días tienen que ser más. Entonces eso, con respecto a la filosofía institucional, pues no tiene sentido. ¿Qué hicimos? Asumimos el decreto 1290, chévere, ahorita sí. Pero cuando uno revisa la estructura del 1290, no solo es de esta institución, particularmente me he tomado el trabajo de buscar en internet, ese número es fantástico. Y comienza uno a consultar PEIs de otras instituciones y encuentra uno lo mismo: manual de convivencia, el sistema de evaluación es el decreto 230 adaptado al 1290. O sea, peleamos contra algo, derogamos algo, ganamos una lucha para seguir haciendo lo mismo. ¿Qué hacían con nosotros? ¿Qué hicieron con nosotros? Nosotros somos profesionales, pues tuvimos que pasar por la escuela, colegio y universidad. ¿Qué hizo nuestro profesor de escuela? ¿Sí? A ver, si alguien aquí que sea de la década de los 90, entonces se escapó. Los que hicieron con nosotros los maestros era enseñarnos temas, enseñarnos saberes y calificarnos saberes y calificarnos temas. ¿Cómo nos calificaban? Presenten el cuaderno donde usted hizo ni siquiera el resumen, ¿cierto? Si fue a la biblioteca y transcribió la parte que hacía, si usted hizo el dictado, si usted hizo la cartelera, si usted hizo la exposición, si usted presentó el trabajo, ¿qué nos están calificando? Sabe. O sea, ¿sabe o no sabe? Y ahí comenzamos a meternos en ese mar que les dije hace un rato. Usted sabe, medio sabe, ahí te faltó un poquito, te quedó como faltando. Yo creo que entonces convertimos la evaluación, que debe ser algo objetivo, en algo subjetivo. Y comenzaron a surgir incluso, estoy hablando de la cuchara vieja, algunos maestros adivinos en el sector. Esos maestros que ya a la tercera o cuarta semana de haber comenzado el año le dicen al niño: "Estoy conmigo, no va a pasar". ¿Sí? Y entonces se comienzan a generar este tipo de cosas. Y empieza a surgir una corriente pedagógica, e incluso al interior del ministerio, por contratar a sabios y a gente interesada en el proyecto. Oiga, comencemos a generar un proceso de reflexión en torno al desarrollo de competencias, porque no es lo mismo ir a enseñar saberes, es muy sencillo. Usted solo está concentrado en el desarrollo de una cosa. ¿Sí? Nos dice entonces, vamos a trabajar con base en el desarrollo de competencias. Y ahí, como eso fue en la década del 94, 95, finales del periodo presidencial del doctor Gaviria, ¿cierto? Y transición al periodo de San Pedro. Entonces, en medio de todo ese despelote intelectual
parte, de los roscones, que no es de no sé qué cosa. Entonces comienza a surgir un discurso doble al interior del magisterio que también no se colaboró. Y eso impidió que buena parte del magisterio no entendiera el mensaje de las competencias. Y entonces una parte del magisterio dice, es que nos van a poner a competir. Hace unos años en otra institución donde trabajé le hice un ejercicio. Le hice una entrevista a un grupo de estudiantes y se suponía que ya estábamos hablando por competencias. Y entonces le preguntaba a una estudiante, niña, después lo grabé con otra camarita y después lo presenté y la excusa fue triste. Le pregunté a varios estudiantes de varios grados, de 10 y 11, ¿qué son competencias ciudadanas? Una de las respuestas que me causó más curiosidad es que la niña, con toda la seguridad del mundo, era de grado 10, dice, son las competencias que se hacen entre ciudades. Entonces con eso quería mostrarle a mis compañeros que no estábamos sintonizados con lo que nosotros mismos habíamos construido. Nosotros construimos la Ley General de Educación, pero no estamos sintonizados. Y entonces la disculpa que me saca un docente, no es que usted le preguntó a los que no eran. Bueno, cada quien tiene su forma de hacer el fin de las cosas, pero la idea no era eso, era mostrar primero que no estábamos enfocados en lo que era y que todavía no estamos trabajando con más en lo de la década del 60 al 70, que era concentrado en saber. ¿Qué dice el desarrollo de competencias? No es poner a competir unos con otros, es hacer que quien tengo a cargo se convierta en alguien competente para lo que es. ¿Sí? Si yo voy a formar en mi institución técnica industrial un mecánico automotriz, a ese no le puede quedar grande la reparada del carro. Si voy a formar un técnico electricista, a ese no le puede quedar grande la instalación de una red eléctrica domiciliaria. ¿Eso qué es? Ser competente. ¿Sí? Entonces, la mitad del magisterio dijo, es que nos van a poner a crear mano de obra calificada y barata para responderle al modelo económico neoliberal, a la globalización, y eso no puede ser. ¿Cierto? La otra parte del magisterio que se dedicó a hacer el análisis y a estudiar es diferente también del mensaje. Es cómo ese esfuerzo que estamos haciendo cada día de ir a llevar saber, le llevemos algo más y participamos del proceso de formación integral. Y fue la otra palabra que nos comenzó a generar estos integral, ¿cómo así es integral? Usted sacó 2,5. ¿Por qué? No, es que todo está integrado. ¿Sí? Y entonces cuando uno iba a ver la integralidad de ese 2,5, era un chico que no presentaba sus trabajos a tiempo, que era mal criado, que no asistía a clase, que no presentaba sus justificaciones, que la indumentaria que presentaba no estaba acorde con lo exigido institucionalmente, pero entonces integralmente o perdía o ganaba. ¿Sí? Pero en últimas, ¿qué era lo que se hacía? Simplemente calificar. Si el estudiante sabía o no sabía respecto del saber, respecto del tema, y eso es lo que le permitía pasar o no pasar, ganar o no ganar la materia y acumular número de materias para determinar si ganaba o no ganaba la. ¿Sí? Entonces terminamos. Pues era mejor de otros que estaban peor y por eso tenía que pasar. ¿Sí? El decreto 230 nos dice, bueno, como estamos en la línea del desarrollo, ¿de qué dice el segundo cuadro de la derecha, por favor? ¿Quién me lee? Abajo. Estándares básicos de competencia. Entonces el Ministerio nos pone clara la tarea ahí. Nos dice, instituciones educativas de carácter público de este país, su tarea es desarrollar estándares básicos de competencia. No niveles altos, ni excelentes, ni de otro, solo básicos. Nada más.
¿sí? Solo básico. Esa es nuestra tarea. ¿Qué ha hecho el Consejo Académico? Pues venga, resulta que si solo vamos a desarrollar estándares básicos, eso no es generar mediocridad, eso no es generar regularidad. Conclusión del Consejo Académico, no es generar mediocridad ni regularidad. Si usted pide que se haga una tarea y esa tarea se hace, ya cumplió. Si usted pide más, pues es lo que usted pide. Y si se cumplió, pues se cumplió. Si usted pide menos y se da, pues es lo que usted pidió. Y ya. Entonces, alcanzar el estándar básico no es estar regular, ni es ser mediocre, que incluso esa palabra se también en el consejo. ¿Qué es ser mediocre? Decía Hugo. Todo aquel que deja todo a medias. ¿Nosotros qué hicimos en el imaginario evaluativo común y corriente del magisterio? Pues que es regular con lo que es competencia. ¿Cierto? Y con ese 3 ya pasó lo que tú estás diciendo. Entonces resulta que algo que debería estar bien, lo valoramos regular y con eso se promovió. ¿Qué pasó? La calidad del trabajo que venimos haciendo, que hace la institución, tiene que descender. ¿Cierto? Entonces, conciliado ese concepto, el concepto político y el concepto social del término competencia, entendido como el grado de adquisición por parte de quien aprende de actitudes, de valores, de habilidades, ¿cierto? A eso se le llama competencia. Si el niño adquiere las habilidades, las destrezas, las capacidades, los valores, las actitudes que se le piden, ese niño está en un nivel básico de competencia. ¿Está en un nivel regular? No está. Está justo en el pedido. Entonces, ¿dónde está el chiste del tema educativo? Lo que usted pide. Las competencias, entonces, nos dicen, eso no lo van a alcanzar a leer ahí, ni yo, pero como yo lo escribí, yo les digo. Ese es el compendio del PI. Son 14 componentes los que tienen un PI. Ese es el numeral 5, se lo alcancé a ver. ¿Qué dice el numeral 5 del decreto 1860? Uno de los componentes, y fue la base para que puedan dar autonomía a las instituciones para que elaboraran su propio sistema de evaluación, es que incluso desde 1994 se le había dado autonomía a las instituciones para crear su propio sistema de evaluación. ¿De qué? De desempeño de los estudiantes. Entonces, de ese artículo se pegaron para darle autonomía. Entonces, listo, complemente su PI, construya su propio sistema. Eso sí, vamos a resolver un problema antes de que surja. ¿Cuál problema? Pues el problema de la promoción. Como el sistema educativo es nacional, no es local, ni regional, es nacional, entonces deben tener un acuerdo nacional. ¿Por qué nacional? Porque es que ningún ciudadano está asegurado en determinado lugar y de ahí no puede mover. Entonces resulta que un estudiante se puede mover de ciudad a ciudad, departamento a departamento, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo hacer si todavía está en el proceso formativo formal en el sistema educativo colombiano? Entonces dice el decreto 1290, algo que no hemos entendido también y que aspiramos con esta charla, a que ya todos quedemos como sintonizados. El decreto 1290 entonces dice, haga lo que usted haga, invente lo que usted invente, cree lo que usted cree, de todas maneras, solo en dos instancias usted le va a informar a otro en qué condición de competencia está.
en qué estado de competencia. Y entonces para eso hay que definir los estados de competencia. Entonces ya no van a ser excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente y deficiente. Van a ser solo 4. Van a ser solo 4. ¿Cuáles son? Superior, alto, básico, que corresponde a ese que estamos viendo ahí, y bajo. Ya. ¿En qué momentos se debe expresar eso? Ojo, no en el examen, no en la cartelera, no en la exposición, no en la salida pedagógica, ¿cierto? No en el recreo, solo al final del ejercicio. O sea, si el estudiante se va a promover, nada más. Y segundo, si el estudiante se va a cambiar de institución, o en el mismo barrio, o en la misma ciudad, o en el departamento. ¿Eso para qué? Para que la institución receptora tenga claro en qué estado de competencia está. Respecto